gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece a ti. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que es su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Un gran Salvador es Jesús el Señor, mi horrendo pecado quitó. Me guarda y sostiene feliz en su amor, mi vida del mal redimió. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que es su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Raudales de gracia recibo de él, raudales de paz y virtud. Su espíritu inunda del todo mi ser, de gozo sin par plenitud. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que es su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Estrofa número 1. Un gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece aquí. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que es su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Me encargamos la número 1 de nuevo porque me di cuenta a la mitad que estaba muteado. Pero bueno, estoy bregando con la transmisión también por YouTube y ahí se me fue el desmutear. Pero ya estamos. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor los bendiga. Amén. Bien, amados hermanos, qué bueno que hemos compartido este tiempo. Vamos ahora a compartir la bendita palabra del Señor. Quisiera que por favor fueran a sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Y allí vamos a leer los versículos del 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14, leemos para la gloria de nuestro Señor y para nuestra edificación. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gracias te damos, querido Señor, por tu palabra. Gracias porque nos concedes ahora en esta reunión considerarla, estudiarla. Pedimos que dispongas nuestros corazones, Señor, para atender a ella, atendiéndola, poniendo el sentido, Señor, con el deseo de entenderla de tal manera que sea a nuestra vida una instrucción que nos lleve a la sabiduría que comienza con el temor de ti, Señor, que temamos a ti, oh bendito Señor, que tu palabra nos enseñe en esta noche a temerte, a amarte. Bendito Señor, te pedimos que lo hagas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, queremos entonces en esta noche considerar esta parábola. Está en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. La parábola del fariseo y el publicano, que es una reflexión acerca del orgullo y la humildad. Esta parábola no es la única que aparece en este capítulo 18, así que es importante que cuando usted en su casa, esta noche o mañana, vaya a repasar, como debe hacerlo, cada vez que se le predica una porción de la palabra, usted debe ir luego a revisar, a leer ese pasaje bíblico, orar al Señor para que, como los bereanos, le haga a usted noble, porque desea, anhele buscar la verdad en la Biblia, la verdad que Dios nos revela en ella. Así que cuando usted vaya a revisar este capítulo 18 de San Lucas, no lea solamente esta parábola, léase el capítulo completo. Si es posible, léase también 17 y 19 para que tenga el concepto y el contexto más amplio de la narración del evangelista Lucas, de donde él enmarca esta parábola que el Señor está presentando. Entonces aquí tenemos la parábola del fariseo y el publicano. Hermanos míos, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, nos revela la triste verdad de que para nosotros es posible hacer las obras más grandiosas de servicio y de sacrificio con motivos pecaminosos. Sí, así como lo yo. Sin embargo, estar motivados por nuestro pecado. De ahí que para Dios no sirven en absoluto. Leamos lo que dice. 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, escuchen, para dar de comer a los pobres, y si llegara al extremo de entregar mi cuerpo para ser quemado y no tengo la motivación correcta, de nada me sirve. Y es que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El apóstol entonces nos dice las muchas cosas
que como seres humanos podemos hacer. Muchas de ellas inclusive vestidas de piedad, de cristianismo, de religiosidad. Pero al no ser motivadas por el deseo de un corazón renovado, cambiado, donde ha sido derramado el amor de Dios mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado, si esas acciones no están motivadas de esta manera, entonces no tienen ningún valor, no sirven para nada, porque las obras que hagamos, no importa qué tipo de obra sea, debe caracterizarse por las cosas que caracterizan el amor, según lo que dicen los versículos 4 hasta el 7 de Primera a los Corintios, capítulo 13, donde leímos. Y hermanos amados, en el pasaje que estamos estudiando hoy, de Lucas capítulo 18, nuestro Señor advierte que hasta en el ejercicio de uno de los más sagrados deberes, que es la oración, nuestro pecado puede conducirnos al error y a una vida de oración infructuosa. Es importante, hermanos, entonces que podamos prestar atención, mucha atención, a lo que el Señor dijo en aquel momento y que también nos lo dice a nosotros ahora a través de su palabra. Es interesante, hermanos, lo que siervos de Dios del pasado dijeron al comentar este pasaje. Por ejemplo, uno de ellos, llamado Asterio, casi todos tienen nombres raros, así que a veces preferimos no decir los nombres. Él comenta diciendo, con la viuda y el juez, que es la parábola que está anterior a la que leí, la parábola del juez injusto y de la viuda, él dice, con la viuda y el juez, el Señor nos enseñó la diligencia de la oración. Sí, hay que ser diligente en la oración. Por eso empieza así la parábola del juez injusto y de la viuda, que él refiere a una parábola acerca de la oración que no desmaya, de la oración persistente. Ahora, en esta parábola del fariseo y el publicano, el Señor nos enseña el modo de dirigirle nuestras súplicas para que no sea infructuosa. Es decir, una oración diligente puede ser una oración infructuosa cuando no se presenta con el motivo apropiado. Otro creyente llamado Teofilacto, imagínense usted ese nombre. La verdad es que muchas veces esos nombres tienen un significado bellísimo, pero nos suenan raros. Él dijo, como la soberbia atormenta las mentes de los hombres más que las otras pasiones, nuestro Señor aconseja respecto de ella con el mayor interés. La soberbia es el menosprecio de Dios. Cuando alguno se atribuye las buenas acciones que ejecuta y no a Dios, ¿qué otra cosa hace más que negar a Dios? Así queda claro la justicia, aun cuando aproxime los hombres a Dios. Si va acompañada de la soberbia, arroja al hombre al abismo. ¿Ve? La oración acerca al hombre a Dios, es una obra gloriosa, pero cuando está acompañada por un motivo equivocado, en lugar de acercarnos a Dios, dice Teofilacto, nos arroja al abismo. Y otro hombre de Dios, Gregorio, dice, de 4 maneras suele demostrarse la hinchazón con que se da a conocer la arrogancia, ese deseo de grandeza. Primero, cuando cada uno cree que lo bueno nace exclusivamente de uno mismo. Segundo, cuando cada uno es convencido de que se le ha dado la gracia de lo alto por méritos propios. Tercero, cuando uno se jacta de tener lo que no tiene. Y finalmente, cuando se desprecia a los demás, queriendo aparecer como que se tiene lo que aquellos desean. Así se atribuye a sí mismo el fariseo los méritos de sus buenas obras. Esos son comentarios, hermanos, de hombres del pasado que han estudiado estos versículos, dedicaron sus vidas al escrutinio de las Escrituras, y siempre es provechoso consultar lo que personas así dijeron. El Señor dio a su iglesia maestros precisamente para que contribuyan al crecimiento y a la formación de su iglesia.
Así que no se debe despreciar lo que esos maestros han escrito, hablado acerca de la Biblia. Entonces aquí tenemos esta parábola, hermanos. ¿Y qué encontramos primeramente en esta parábola? Luego de haber introducido y presentado algunos comentarios beneficiosos. ¿Qué es lo primero que aparece? Bueno, aquí el Señor nos presenta en esta parábola dos personas, un fariseo y un publicano. Un fariseo, desde luego, aquí estamos hablando de un hombre respetado. Él era respetado por sus conocimientos, pero era respetado también por su pureza de vida. Los fariseos no eran las personas impuras, indecentes e irresponsables de la época. Por el contrario, eran las personas más dedicadas a la pureza de vida y también a la ortodoxia en sus creencias, es decir, a la buena doctrina, ¿no? Al sano estudio de la ley. Estamos hablando de un tipo de personaje así. En la época de Cristo había como 6,000 fariseos. Gozaban de fama y de reputación, del aprecio de las personas y de la admiración del pueblo. Pero también tenemos un publicano. El publicano era absolutamente lo opuesto del fariseo. Ellos eran considerados traidores a la patria, porque eran judíos que se habían vendido al Imperio Romano para realizar la ignominiosa, vergonzosa tarea de explotar, de exprimir al pueblo, cobrándole los impuestos a su gente. Y aparte de que realizaban esa labor que de por sí era ya dura para el pueblo, ellos siempre pedían más de lo que el imperio demandaba para embolsillárselo, para guardar así para ellos. Eran extorsionadores, se aprovechaban de su puesto, abusaban de la gente. Eran personas perversas. Un fariseo no quería tener a un publicano ni siquiera como uno de los perros en su rebaño de ovejas. Así que aquí estamos hablando de dos personas totalmente opuestas una de la otra. Si usted hubiera preguntado a la gente de la época, ¿cuál de esos dos tú crees que es el bueno? No había que pensarlo mucho. Inmediatamente iban a decir el bueno es el fariseo. El santo aquí es el fariseo, el que tiene que estar sentado a la derecha del Padre es el fariseo, o de Cristo. Es el fariseo. Y el publicano, no, el publicano no debería estar, mira, en el hoyo más profundo del infierno, es donde debería estar el publicano. Imagínese usted, en lugar de hablar del fariseo, por ejemplo, hablemos hoy en día de un respetable pastor. Y en lugar de hablar del publicano, hablemos de un asesino y violador. Esa es la comparación que podríamos hacer. Un hombre respetable de la sociedad, honorable, contra un delincuente que no respeta la vida de su prójimo, no respeta las leyes. ¿A quién por quién va uno a poner la mano en el fuego? Bueno, por el respetable. Pero Jesús, hermanos, nos presenta a estas dos personas porque quiere darnos una enseñanza muy, muy importante acerca de lo que es la verdadera relación con Dios. ¿Cómo se llega a tener una verdadera relación con Dios? ¿Cómo se mantiene una verdadera relación con Dios? Matthew Henry nos dice, hermanos, comentando acerca de esto, que aquí tenemos a ambos, un publicano y un fariseo. Pero ¿qué pasa con el fariseo? El fariseo vino lleno de orgullo. No se creyó seguro sin la oración. Él fue a la oración porque, bueno, también tenía que cumplir con ella. Mientras que el publicano, con toda su humildad, él no se creyó excluido de la oración.
No querían acercarse para que lo vieran mucho, pero sabía que Dios en su misericordia podía recibirle y se acercó en oración a Dios. Cristo entonces quiere presentar el carácter de estos dos. El fariseo vino al templo a orar por cumplimiento, el publicano vino a orar por necesidad. El fariseo vino por ostentación, el publicano vino para petición. Dios vio las disposiciones, los objetivos, lo que había en el fondo del corazón de estos dos personajes, que son personajes representativos. Así que eso es lo primero que encontramos acá. Dos personas, el respetable fariseo y el odioso publicano o recaudador de impuestos. ¿Qué es lo segundo que encontramos en la parábola? Bueno, encontramos la acción de ellos. La acción religiosa, la acción piadosa de ellos. Encontramos dos oraciones. El pasaje nos dice que dos hombres subieron al templo a orar. Y esto es literal en aquel lugar. La gente tenía literalmente que subir al templo para orar, porque Jerusalén está construida en una montaña y el templo está en el punto más alto de la ciudad. Se habían establecido horas para que la gente fuera a orar. Tradicionalmente se oraba a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. En Hechos capítulo 2 usted encuentra cómo todavía los creyentes que vivían en Jerusalén mantenían esa práctica de ir a esa hora de oración, que no era una hora de oración cristiana, más bien era judía. Pero como judíos que eran, pues todavía mantuvieron un tiempo esa costumbre. Y allí fue donde, en el capítulo 3, y allí fue que se encontraron con el cojo de la puerta de la Hermosa, el capítulo 3 de Hechos, del libro de los Hechos. Esas eran las horas establecidas para la oración, ¿no? Las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, pero también las personas podían ir a orar en privado, cualquier hora del día. Pues estos hombres subieron, hermanos, al templo a orar. Quizás fueron en una hora en que no eran las horas oficiales para tener un momento devocional, personal, con el Señor en el templo. Ahora escuchemos cómo el Señor presenta la oración del fariseo. Se me paró aquí el tiempo. Okay. Nos dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Notemos cómo la oración del publicano, del fariseo, es una oración cargada de yoísmo, de esa veneración y esa adoración a sí mismo, no a Dios. Notemos que continuamente él habla en primera persona de sus méritos, de sus méritos. Te doy gracias porque no soy, ayuno, doy, siempre es yo. Allá había un yoísmo. Ahora, en esta oración nosotros podemos distinguir, si la vamos a ordenar, dos partes, una negativa y una positiva. En la parte negativa, él dice lo que no hacía. Él dice, no soy ladrón, injusto, adúltero. Y claro, mucho menos soy como aquel publicano, que yo no sé ni qué hace aquí en el templo. Debería estar lejos, porque así él está de la gracia de Dios y de una comunión con Dios, lejos. Así que no sé ni qué hace aquí. No soy semejante a él. No vamos a decir, hermanos, que lo que él está diciendo aquí sea mentira.
por lo menos evidentemente. Es cierto que un fariseo no hacía ninguna de esas cosas. Un fariseo no era ladrón, ni adúltero, ni ninguno de los pecados evidentes, graves, aunque se condenaba a la nación. A un fariseo jamás se le podría sorprender en algo semejante. Ahora recordemos que Jesucristo dijo que la violación de la ley no tenía que ver solamente con la obra per se, sino que la obediencia a la ley tiene que ver no solo, tiene que ver con el corazón, con todo el ser. De tal manera que ellos podían estar cargados de lascivia, de deseos impuros, pero como no lo llegaban a realizar, pues consideraban que no habían ofendido, ¿no? Que eran justos. Aún tenían un corazón lleno de, como no lo ejecutaban evidentemente, ellos no mataban a nadie, pero aborrecían a uno, pero no, eso no es nada, porque yo solamente estoy aborreciendo, no le estoy rompiendo un hueso. De modo que aunque no se podía decir que era mentira lo que él estaba presentando ahí, sin embargo, en la interpretación de Jesús, no es cierto que él fuera tan cumplidor si mirábamos su corazón y su mente y todo lo que había dentro de él. Entonces eso es la parte negativa. Él dice lo que no hacía, pero también dice en la parte positiva lo que sí hacía. Él menciona las prácticas buenas que él llevaba a cabo en su vida, como buen celoso guardián de la ley. De hecho, él dice que él se pasaba de bueno. Él tenía una supererogación de bondad. Más de lo que se tenía que hacer, él lo hacía. Por ejemplo, él dice ayuno 2 veces a la semana. Al judío no se le requería ayunar semanalmente, veces a la semana. Él dice, doy diezmos de todo lo que poseo, de todo lo que gano. Al judío solamente se le demandaba diezmar de la producción del campo, no de todo. Sin embargo, este fariseo diezmaba hasta si él tenía un jardín en su casa, la hierba, la menta, el comino, el eneldo, que eso se cultivaba en los conuquitos del patio de la casa. Hasta eso lo diezmaba. Así que el hombre decía, oye, yo estoy aquí, Señor, pero no es porque vengo a pedir de ti algo. Más bien vengo a agradecerte lo bueno que soy, porque en verdad soy bueno. Hago más de lo que se requiere. Allí no hay súplicas, allí no hay peticiones, no tiene necesidad. Él está allí presentándose como excediendo el estándar. Es mejor que los demás. Para él todos los demás son ladrones. De hecho, parecía como que él se alegrara de que hubiera pecadores perversos con quienes él compararse, para poder decir, presentar su brillantez y su aureola de bueno aquí en la cabeza, al ver a aquel pecador perverso y verse él. Qué bueno que hay pecadores con quienes yo pueda compararme para que mi limpieza se vea. Porque es así. Un vestido blanco resalta en un fondo como oscuro, en un fondo oscuro. Así que él se alegraba de eso. El fariseo entonces oraba de esta manera. Se sentía orgulloso de lo que hacía y de lo que no hacía. Estaba alabando su propio poder porque él hacía, entendía lo que Dios exige. Así que él estaba presentándose ante Dios, hermanos, como diciéndole a Dios, y es lo que ocurre cuando lo hacemos de esa manera. Señor, yo te he atrapado a ti en tu propio lazo. Tú tienes un compromiso conmigo, yo te obedezco más aún de lo que tú demandas. Así que tú prometiste en la Torá que habrías de derramar bendiciones hasta que sobreabunden por el cumplimiento del diezmo, por el cumplimiento de los deberes como israelita que soy. Así que si hay alguien que tiene que recibir riquezas, soy yo. Así que, Señor, mándame riquezas. Y no te lo estoy pidiendo.
te estoy cobrando. Estoy cobrando mis honorarios por servicio. Así que, Señor, aquí estoy. Esa era la oración del fariseo. Pero el Señor también nos presenta aquí la oración del publicano. El publicano, hermanos amados, muy diferente al fariseo. Dice la Biblia que se quedó un tanto distante. No se fue del templo, no, pero tampoco se acercó quizás al altar, a la parte más visible y se puso de pie como hizo el fariseo. No, él se quedó quizá en la sombra allá, donde muchos no lo pudieran ver, donde solo Dios y él estuvieran en ese momento, en ese tiempo de comunión. Y él no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Mire qué diferencia, hermanos amados. Mire qué diferencia. Ahora, notemos cómo él dice, esta oración del publicano, hermanos, nos habla de una mejor comprensión de la relación con Dios de la que tenía el maestro fariseo, este ignorante publicano, este desechado publicano, inmundo publicano, ¿no? Tenía una comprensión más clara de lo que es tener una relación con Dios. El fariseo entendía que para tener una relación con Dios tenía que cumplir externamente la ley. Este entendía que para tener una relación con Dios necesitaba la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Bueno, la propiciación es el reconocimiento de un pecado propio personal, de una deuda personal con Dios, una deuda impagable, una deuda que yo no puedo cubrirla. Así que necesito que sea Dios que tenga misericordia y me reconcilie con él por el pago de un precio que no aporto yo porque no lo puedo aportar. Notemos la teología profunda que tenía este ignorante publicano, vendido al gobierno y a la maldad y a la opresión del pueblo. Esto debería saberlo el maestro fariseo, el protector de la ley. Jesucristo dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y todo lo que ellos dicen que hagan, háganlo. Así que él debía saberlo. Y a Nicodemo el Señor le dijo: pero tú eres el príncipe de Israel y tú no sabes, eres el maestro de Israel y tú no sabes esto. Bueno, pues este publicano lo sabía según la oración que está expresando aquí. Y no fue una oración kilométrica, fue una oración de unas pocas palabras. Unas pocas palabras, si acaso caben en una línea de una escritura, la oración del publicano. Ten piedad, ten misericordia, aplaca tu ira contra mí, de la única manera que tú has establecido que se haga, por una expiación, por una vida entregada para perdonar mi pecado. Sé propicio a mí. Ahora notemos algo muy importante, hermanos, en la oración del publicano. Él se reconoce como pecador. Así que literalmente, cuando nosotros leemos este pasaje de la oración del publicano, él no está expresándose como muchas veces nosotros decimos: si te ofendí, Señor, perdóname. Si en algo te ofendí, Señor, tú reconoces mi debilidad. No, él dice: sé propicio a mí, soy el pecador.
No me estoy comparando con nadie. El fariseo sí. El fariseo comenzó a compararse con el publicano y con todos los demás del pueblo que él consideraba ladrones, adúlteros, mentirosos, etcétera. El publicano no se comparó con nadie. El publicano se vio él mismo, vio su corazón negro y vio su necesidad de un redentor, de un salvador, de alguien que limpiara su pecado y que cambiara su corazón. Es muy parecido a lo que en el Salmo 51 expresa David en su arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es muy probable, hermanos, porque en la gracia común de Dios, aún el más malo llega a hacer alguna obra buena, porque a alguien ama, aunque sea su hijo o su hija o su esposa o su madre o su padre, por más malo que sea una persona, a alguien ama. Es muy posible que él hubiera hecho alguna cosa buena en algún momento a alguien. Pero el publicano no encontró que esa cosa buena que él haya hecho le sirviera de algo. Presentar sus éxitos morales, eso no funcionaba para nada en este asunto de procurar una comunión con Dios, su perdón, una relación con Él, la justificación de Dios para su vida. Así que eso es lo que encontramos entonces en segundo lugar. Primeramente, dos personas representativas, el fariseo y el publicano. Segundo, sus acciones piadosas, religiosas, sus oraciones. Ahora, lo tercero que nos presenta la parábola es el resultado. El resultado. Tenemos dos resultados también. ¿Qué dice el versículo 14? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Imagínense, las personas habrán quedado con los ojos así, abiertos. O, como Condorito, quizá muchos hicieron plop y se fueron hacia atrás. Un final inesperado. ¿Cómo me vas a decir que el santo fariseo no bajó justificado? Y que el que bajó justificado fue el inmundo publicano. Es un shock, un impacto para los que estaban escuchando la historia, la parábola, en ese momento. El hombre que se acercó a Dios para recordarle sus buenas obras fue rechazado simplemente por haber pensado que es posible ganar con eso el favor de Dios. Todo aquel, hermanos, que confía en todo lo bueno que puede hacer para agradar a Dios es rechazado porque está haciendo a un lado la gracia. Así que tiene que ser rechazado, como ocurrió con el fariseo. Ser bueno entonces, o hacer cosas buenas, que por defecto se les llama buenos a los que hacen cosas buenas, pero no siempre se hacen las cosas buenas con motivos buenos. El Señor está presentando aquí en esta parábola eso, ¿eh? No es suficiente hacer las cosas buenas. No es suficiente orar siempre y no desmayar, como dice la parábola anterior del capítulo 18 del juez injusto y la viuda. No es suficiente. Es suficiente, es necesario el motivo, es necesario el reconocimiento de esa necesidad de la gracia de Dios. El reconocimiento de que hay un pecado en mí que me acompaña hasta las mismas puertas del cielo, mientras yo no sea transformado completamente. Y es necesario, hermanos amados, entender que acercarse a Dios de esta manera no solo nos aleja de Dios, sino nos aleja también de nuestro prójimo. Porque el fariseo despreciaba a los demás porque los consideraba inferior.
Así sucede con nosotros también. Cuando consideramos que estamos ganando méritos espirituales, o porque oramos más, o porque leemos más la Biblia, o porque predicamos más, o porque tenemos algún servicio destacado en la iglesia, o por la razón que sea. Cuando creemos que esas cosas nos acumulan mérito y nosotros las hacemos para eso, para acumular mérito, para enlazar a Dios en su propio lazo, para atrapar a Dios en sus propias palabras, en sus propios términos. Y entonces presentarnos ante Dios como este fariseo, demandando de Dios, no rogando ni suplicando. También nuestro prójimo sufre las consecuencias. Les despreciamos, les menospreciamos, les injuriamos. Mira cómo él dijo que eran ladrones, adúlteros, mentirosos, todo lo malo que se pudiera pensar. Este fue entonces rechazado, no fue justificado. Al hombre que se acercó a confesarle a Dios su incapacidad para agradarle, se acercó a pedir misericordia, reconociendo que no hay nada bueno en él, que por la gracia de Dios podemos ser lo que lleguemos a ser en nuestro peregrinar. Este fue justificado porque confió únicamente en la gracia y en la misericordia de Dios. En la gracia y en la misericordia de Dios. Es muy fácil envanecerse, es muy fácil llenarse de orgullo, es muy fácil ser orgullosamente humilde. Eso es peligroso. El Señor advierte de esto aquí en esta parábola, hermanos amados. Y no tengo que decir los muchos extremos en los que se cae muchas veces con propósito de lucir, parecer, dar la imagen de que procuro más, de que busco más que otros, o de que amo más que otros. El Señor entonces nos presenta los dos resultados. Uno fue justificado, el que menos se esperaba. El otro fue rechazado, el que se creía que tenía a Dios agarrado por un pie, no sé. Así que el Señor, luego de presentar a estas dos personas, sus acciones, sus prácticas religiosas, los resultados de sus prácticas religiosas, lanza entonces una advertencia seria. Tengan entonces cuidado, porque cualquiera que se engrandece a sí mismo será humillado, pero aquel que se humilla será enaltecido. Esa es entonces la moraleja del cuento. Cuidado con el enaltecimiento. Cuidado con el alto concepto de uno mismo. Cuidado con pensar que nosotros estamos haciendo las cosas porque nos hemos dispuesto a hacerla y tenemos esa capacidad que otros no tienen. Confiar en la justicia propia, aún en los mejores actos de bondad. Hermanos amados, dice el Señor que es enaltecerse, que es enorgullecerse, envanecerse, llenarse de soberbia. Y es una cosa, por eso el Señor es tan serio en esta parte, y es ganar gloria a costa de la gloria de Dios. Ganar gloria a costa de la gloria de Dios. Como que yo le gané al Señor en el póker.
le pinté una cosa al Señor y él se embulló ahí, ¡guau! Y yo le hice capó y no te abajen, como hacíamos aquí. Hermanos amados, el Señor advierte sobre esto. Porque cuando hacemos esto, cuando nos jactamos de nuestras buenas obras, estamos despreciando la obra de Cristo por nosotros. Estamos declarando que somos nosotros nuestros propios salvadores y que no necesitamos de Cristo. Y eso el Señor no lo tolera. Eso el Señor no lo tolera. El hacer esto, hermanos, es como, por así decirlo, echarle en cara a Dios que nosotros podemos hacer lo que nos propongamos. Lo que la serpiente le dijo a Adán, que él podía hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Eso fue lo que la serpiente les dijo a ellos, a Eva y a Adán. ¿Quién dijo? Ustedes pueden ser como dioses. Ustedes pueden ser como dioses, ustedes pueden hacer lo que sea sin que tengan que estar dependiendo de Dios. De modo que cuando venimos con una actitud farisaica en nuestra práctica de fe, nuestra práctica de la oración, nuestra práctica de congregarnos, nuestra práctica de orar y de leer la palabra, nuestra práctica cual sea, como evidencia de fe de que pertenecemos al Señor, si lo hacemos de esta manera, estamos echándole en cara a Dios que nosotros podemos hacerlo porque nos lo proponemos. Así que, Señor, ven, págame. Dame lo mío. Te demostré que yo tengo la madera, que tengo la capacidad. Te demostré de qué estoy hecho. Y es que, hermanos, como ya dije, es muy fácil dejarse arrastrar por la misma actitud del fariseo. Pensamos que llegamos a ser mejores que los demás porque creemos las doctrinas correctas, por ejemplo. El orgullo bautista o el orgullo reformado de decir que tenemos las mejores doctrinas, tenemos la mejor herencia de fe, las confesiones, maravillosas confesiones. Son instrumentos maravillosos, pero nosotros como usuarios somos tan defectuosos. No son malas las confesiones, no es mala nuestra herencia de fe reformada, bautista, bíblica, apostólica, no, esa herencia es maravillosa. Pero recuerde que les dije en una ocasión que a un héroe le dijeron una vez que el arma más poderosa del mundo tiene una debilidad, a lo menos una debilidad. Ajá, ¿y cuál es? El usuario de esa arma. El usuario. Toda arma, por poderosa que sea, tiene una debilidad y es el usuario. Entonces nos llegamos a enorgullecer de creer las doctrinas correctas porque leemos los libros cristianos correctos, porque practicamos las disciplinas correctas de una vida cristiana correcta, porque estamos involucrados activamente en algún ministerio cristiano, dirigimos la música o el coro, enseñamos en la escuela dominical, limpiamos la iglesia, mantenemos la parte técnica, audiovisuales, organizamos las campañas, obtenemos la tesorería. Hermanos amados, por la gracia de Dios podemos llegar a hacer lo que lleguemos a hacer. Solo por la gracia de Dios. Quizá podemos también llegar a pensar en lo corrupta y perversa que está la sociedad y cómo nosotros estamos tan apartados de ese estilo de vida corrupto. Miramos a los demás de esa manera en que el fariseo miró. Yo recuerdo en una ocasión también, que quizás se los he mencionado, cuando íbamos a la cárcel a evangelizar a los presos, llevarle comidas y esto. En la cárcel
la fortaleza Pedro Santana, que le decían la fortaleza de México, allá en San Pedro, que uno de los hermanos dijo, nosotros venimos aquí, pero esa gente son perros. Y recuerdo que otro hermano le dijo, ay, no les diga así, hombre, no les diga así. Él iba a evangelizarlo y allá